¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios es viernes, este es un programa totalmente transmitido con todo el amor posible por parte nuestra de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa, es un gusto que estén conectados ya fin de semana, ya listos espero yo para poder abonar un escaloncito más a nuestro crecimiento y maduración en cuestión de espiritualidad, en cuestión de conocimiento bíblico. Me acompaña esta noche Idalia Castro. ¿Qué eres mi qué? Esposa. Bueno, pues preséntate como se debe. La pastora Idalia Castro, reciban un saludo hasta donde quiera que estén. Y es un gusto poder comenzar esta barra de transmisiones de esta semana. Así es que hasta donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo y una bendición de parte nuestra. Te damos nuestros medios de comunicación para que puedas contactarnos y así puedas unirte a la conversación para que podamos juntos enriquecer más este programa. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, esos son los medios que tenemos para que hagas contacto con nosotros. Así es que, pues únete a la conversación. Nos interesa mucho saber qué piensas, saber qué te han parecido las transmisiones. Si es que necesitas saber de algo en específico, recuerda que los días viernes tocamos doctrina en general, no importando si es profundo, si es sencillo, si es básico, el punto de vista que quieres que abordemos. Para puntos ya más álgidos, más teológicos, son los días domingos por la noche, pero los viernes pues podemos un poquito de todo, de chile de mole y de manteca, como decimos acá en México. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con orar. El tema de hoy se llama 4 elementos que nuestras oraciones necesitan. A mí, si alguien me preguntara cuál es la petición más importante que los discípulos traen a Jesús, seguramente entre mis posibles respuestas estaría la de Lucas 11:1. Jesús y la oración. Una vez Jesús estaba orando en un lugar cuando terminó uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Pues sí, yo creo que de las peticiones más importantes, medulares que hacen los discípulos a Jesús es esa precisamente: enséñanos a orar. Una evidencia de esto es que el Señor está encantado de conceder esta petición una y otra vez. Si tú lees la Biblia, si tú ves los testimonios ahí registrados, te vas a dar cuenta que al Señor le que encanta, le que te fascina responder esta petición de enséñanos a orar. Por ejemplo, quiero que escuches lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 2 al 4. Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal, no nos expongas a tentación. Pero también el Evangelio de Mateo, capítulo 6, este es un poquito más largo, del 9 al 13 dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Mira, como puedes ver en la escritura, no solo estas son las únicas menciones de que al Señor le agrada enseñar a su pueblo a orar. Hoy en día disfrutamos de toda la Biblia para guiar nuestra vida de oración. Recordemos que hasta aquí solo existía el Antiguo Testamento. A partir de aquí empiezan a recopilarse
los evangelios, los relatos del libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo. En este momento los discípulos tenían, por decirlo así, un pequeño vacío acerca de la oración. No tenían todavía toda la revelación completa de cómo hacerlo, como tú y yo la tenemos hoy, porque hoy sí ya tenemos toda la Biblia completita para ti, para mí, para guiar nuestra vida de oración. De hecho, en los últimos años se han publicado varios libros que nos pueden echar una mano en cuanto a aplicar las escrituras en nuestra oración. De eso quiero hablarte. Podemos orar en el sentido, pues, sin un orden, sin un formato, sin un tipo estatutario de cómo hacerlo, pero la Biblia nos va dando ejemplos más o menos, un poco aquí, un poco allá, de cómo irlo haciendo. Pero cuando nosotros ponemos, no sé, más énfasis en saber cómo hacer una oración más detallada, más, ¿cómo decirlo?, formal en algún sentido, nos daremos cuenta que la mejor fórmula para hacerlo es aplicar las palabras de la Biblia en nuestras oraciones. En estos libros de los que yo te hablaba hay varios muy buenos. Ahorita me voy a ahorrar el comercial. Tengo 3 por lo menos de mi elección que me gusta de cuando en cuando leer. Pero estos libros destacan que el contenido de nuestras oraciones debería de estar informado e impulsado por la palabra. Porque si tú te acercas a Dios nada más con un discurso de rezandería repitiendo lo mismo, pues sí, el Señor te escucha, el Señor atiende, pero no es tan preciso, digamos que no es tan acertado y por decirlo de alguna manera, pues se ve un poco mermado en nuestra estructuración de petición o de agradecimiento, ¿por qué no? En esta breve enseñanza me gustaría compartir con un solo ejemplo esta aproximación para ilustrar la utilidad de tomarnos de la Escritura para aprender a orar. Para ello vamos a tomar la oración de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 10, con el fin práctico de que oremos junto a ella. Muchos, y cuando digo muchos es de verdad bastantes, hermanos pastores, ministros, teólogos, maestros de instituto bíblico, han observado que esta oración se parece mucho a un salmo en el que podemos encontrar 4 de los elementos que nuestras oraciones necesitan. Así es que hoy solo me voy a enfocar en estos 4 elementos que contiene y que nos enseña la oración de Ana en el libro de Samuel, primer libro, capítulo 2, verso del 1 al 10. Así es que vamos a estar ahí, ahorita no nos vamos a mover mucho de ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 10. Por favor, léeme solo el verso 1, primer libro de Samuel 2, 1. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me has dado nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Wow. Primero, fíjate que el gozo caracteriza esta oración. No empieza pidiendo, no empieza quejándose, no empieza con ningún otro aspecto más que declarando su gozo. Entonces, punto número 1, para que tu oración tenga pues más punch, digámoslo de esta manera, hay que integrarle gozo. Fíjate, te decía en el gozo que caracteriza esta oración como respuesta a la forma en que Dios atendió la oración de la adolorida Ana por un hijo en un capítulo antes. Con todos los temas necesarios de intercesión y todas las causas por las que rogar a nuestro alrededor hay grande necesidad, nos llevarían muchos sentidos a clamar al Señor muchas veces, quizás hasta con ojos llorosos, rodeados de tanta necesidad, de tanta petición, de tanta congoja. ¿Cuántas veces nos detenemos? Es una pregunta que te hago. ¿Cuántas veces nos detenemos para reconocer lo bueno que es Dios? Llegamos con tanto dolor que no nos concentramos en agradecer, en dar gracias
por cómo Él ha obrado hasta este día. Tal vez estemos pasando un momento de congoja, de angustia, de dolor, pero Ana nos pone la muestra. Lo primero que declara en esta oración, que era una oración que había venido haciendo, de acuerdo al capítulo anterior, aquí en el libro de Samuel, por muchos años, porque era escarnecida por Penina y porque tenía un dolor tan grande de sentirse seca, inútil, de no poder completar la vida de su esposo. Y entonces, imagínate, tal vez tú y yo hubiéramos llegado, ¡no, Señor! Pero Ana llega y dice algo tan impresionante como: mi corazón se regocija en el Señor. ¡Wow! Dios nos invita a orar. Dios nos invita a entrar en su presencia y acercarnos al trono de la gracia con toda confianza. La invitación está ahí. La cuestión es, ¿cómo nos acercamos? Ana empieza así su oración. Obviamente, cualquiera vaciaría de inmediato su corazón con las peticiones que le están pesando. Mira, te quiero llevar un poquito a la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7, en donde el Señor escucha la oración de Pablo. También en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, podemos ver cómo el apóstol tiene congoja, tiene dolor. Pero a diferencia de Ana, que ya lo había hecho en el capítulo 1, verso 15, muchas veces no empezamos nuestras oraciones con acción de gracias. No empezamos con gozo antes de vaciar nuestro corazón. A veces las personas leen y no entienden el contexto de lo que está sucediendo en las líneas. Por ejemplo, Pablo, en la carta que escribe a los filipenses, está encarcelado, está sufriendo, está privado de su libertad, es la primera vez que se va a presentar ante juicio. Sabe que corre el riesgo de que le arranquen la vida. Y en la primera carta de Pedro, lo mismo con el apóstol. Está pasando momentos duros, momentos de congoja. No obstante, Ana nos enseña que debemos de llegar con acción de gracias antes de vaciar nuestros corazones. Para que eso pudiera ocurrir, necesitamos una oración más bíblica. Porque si no, no nos daríamos cuenta. Punto número 2. Necesitamos orar con confianza. En el verso 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2, dice: Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Además de orar con gozo, Ana ora con una confianza que nadie le puede quitar. Ella sabe que Dios es incomparable y que no tiene rivales, cuando dice en la otra versión Reina Valera: ni hay roca como nuestro Dios. Ella ha experimentado la forma en que este Dios único, eterno y soberano ha tratado con ella personalmente y también contestado su oración. Ella, en el verso 6, expresa la esperanza de la resurrección para terminar con toda injusticia. Fíjate cómo lo dice en el verso 6. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. Ella tiene toda la convicción, ella espera en el Señor, tiene la esperanza de que sea cual sea la respuesta de Dios a su petición, si no es en esta vida, en la eternidad puede dar respuesta a lo que ella está pidiendo. Ahora, ¿cuánto más podemos hacer nosotros que tenemos un entendimiento del Evangelio más pleno? En Cristo reconocemos que Él no negó ni a su propio Hijo. El Señor no nos retuvo nada, como dice Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. Y termina con una pregunta el apóstol, este sentido de lo que le está diciendo a los romanos. Si Él hizo esto con su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también
junto con Cristo todas las cosas. Es verdad que Ana confiesa que Dios es el Señor de toda la creación, como lo vemos en el verso 8. A ver, léamelo, por favor. De 1 Samuel. Sí. Dios nos levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de la tierra y sobre ella colocó el mundo. Ana confiesa esto, el Señor es Dios de toda la creación. Y un versículo más adelante nos recuerda que no obstante que Él tiene la potestad, la soberanía, la autoridad impresionante de ser el Todopoderoso, nos recuerda que con ese poder, que con esa grandeza, en el verso 9, Él guarda los pies de sus santos. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. También es verdad que el Señor, como dice el verso 3 un poco antes, es Dios del conocimiento. Y aún así nos invita a orar, nos invita a entrar en su presencia y acercarnos al trono de la gracia con toda confianza, a pesar de que Ana reconoce que Él ya sabe lo que le va a pedir en el verso 3. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Wow. Es verdad lo que confiesa Ana, que Dios es el Señor de toda creación. Es verdad que ella nos recuerda que Él guarda los pies de los santos. También es verdad que nos recuerda que el Señor ya sabe. Y sin en cambio, como más adelante el escritor de Hebreos nos menciona, Él nos hace la invitación a orar. Nos hace la invitación de entrar a su presencia. La oración nos abre la puerta al lugar santísimo para disfrutar cara a cara, espíritu con espíritu, de la presencia del Señor. Algo que también nos enseña Ana, que nombraremos como punto número 3, es que ella ora con adoración. Ahorita te explico de qué trata. Mira, la teología de la oración de Ana la lleva a adorar, es decir, a postrarse ante el Señor, porque éste la llena de gozo y porque éste le ha dado tanta confianza que le permite a ella, reflexionar en los atributos de quién es Dios. Y cuando tú te pones a meditar y a reflexionar quién es Dios, lo que ha hecho, los universos, los átomos, las moléculas, las sanidades, los milagros, los animales, la vegetación, no tienes de otra más que entender que eso mismo debería de orillarnos a bajar la cabeza, a adorar y decirle: wow, no hay otro como tú. Si seguimos a Jesús, tenemos un entendimiento mucho más amplio que Ana sobre el carácter de Dios. Y no obstante que ella todavía no tenía toda la Biblia, como dije hace un momento al principio cuando estábamos en la enseñanza en los albores, aún así, el saber lo que ella sabía le llevó a postrarse delante de Dios. ¿Cuánto más a ti y a mí, que ahora tenemos al Mesías revelado? Ana adora y confiesa que Dios es único en el verso 2. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú. Nadie hay fuera de ti. Y en el verso 3, ella reflexiona sobre que Él es omnisciente, todo lo sabe. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. También ella toca en el verso 6 el asunto de la soberanía, del control que Él tiene sobre la vida y la muerte. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y Él nos hace subir. Y en el 7 nos recuerda que es un Dios justo, del 7 al 9.
El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlos entre grandes hombres y hacerles ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de todo, de la tierra, y sobre ella colocó al mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. Reflexionar en estas cosas te mueve a adorar a ti, porque, wow, si a veces hacemos caravanas delante de personas que tienen cierto rango de autoridad, cumplimos todo un protocolo para ir a visitar a alguien importante, nos ponemos nerviosos si hay que ir a tratar con autoridades para hacer un trámite de algo que necesitamos, ¿cuánto más debería de llevarnos a nosotros a adorar por lo magnificente que es nuestro Dios? Si bien la adoración nos lleva a la intimidad con Dios en oración, o bien te la pongo al revés, la adoración sale de momentos de reflexión en oración. Al orar bíblicamente, parece evidente que estos dos elementos tendrían que ir de la mano. Porque si cuando oras nada más das un pliego petitorio de aquello que necesitas, de aquello que te acongoja, y no estás con la mente y con tu espíritu, con tu alma, reconociendo a quién le estás hablando, pues realmente por eso a veces nos damos cuenta que nuestras oraciones no son contestadas, porque simplemente estamos hablando porque tenemos aire caliente en el estómago, en el pecho, y lo estamos sacando. Pero una oración efectiva, una oración que es poderosa, siempre va a ir con estos dos elementos de la mano, la adoración y la oración. Entonces, retomando hasta ahora, Ana nos enseña que para orar, primero tenemos que llegar con acción de gracias, con alegría, con gozo, reconociendo que el Señor hasta ese momento nos ha guardado. Segundo, nos enseña que debemos de orar con total convicción, orar con confianza. Nos enseña también que en nuestra oración deberíamos de tener una reflexión tan profunda a quién nos estamos dirigiendo, que esto nos debería de llevar naturalmente a adorar. Y punto número 4, Ana nos enseña a orar con humildad. Por último, el día de hoy, no crean que ya esta es la fórmula mágica, hay muchos aspectos que podemos tomar de la oración, pero hoy solo quise basarme en estos 4 puntos que nos enseña la oración de Ana. Te decía, por último, la oración de esta mujer que sirve de modelo. Sale de un corazón con humildad. Entonces, tenemos que orar con humildad. Esta oración es producida por la adoración que acabamos de mencionar. Ella reconoce que no es por la fuerza que ha de prevalecer algún ser humano en el verso 9. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. Yahweh, el Señor, es quien humilla y quien exalta. No se nos debe de olvidar eso. Lo menciona Ana en el verso 7. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Él es el que tiene el control. Solo en Él encuentra Ana su fortaleza, como lo menciona al principio de esta oración en el verso 1. Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Wow. El orden de la oración en sí mismo sugiere que la forma como va abordando Ana todo este modelo que nos deja, nos sugiere que llevarlo así produjo en ella un acto de humildad. Ella empieza fijándose en su propia situación, diciendo, yo no soy fuerte, el Señor es el fuerte en el verso 1, y si vamos viendo cómo va el transcurso de su oración, termina con los ojos fijos en el Mesías, en la promesa, en la esperanza, porque ella misma sabe que
no depende de ella la respuesta y que Dios decidirá cuál es la mejor respuesta, y que no obstante eso, ella tiene esperanza de que si no es en esta vida, será en la vida eterna, porque el Señor mandará a su Mesías, mandará a su ungido. Como ya mencionamos, si seguimos a Jesús, si seguimos al Señor, tenemos un entendimiento mucho más amplio que Ana sobre el carácter de Dios revelado en el Mesías. Entonces también tenemos nuestras vidas de oración por conocimiento, tendrían que ser más fortalecidas por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y descendía sobre una persona y después se iba. La única persona que le retuvo por tiempo indefinido fue el Señor Jesucristo. Ahora, a través del sacrificio de la cruz, a través de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ocurre algo que llamamos en teología el parto gemelar. Viene Jesús a nuestra vida, pero no viene solo. Como Él lo dijo, viene acompañado del Espíritu Santo que se queda a cargo y en guarda de nuestra persona. Entonces, nuestras vidas están fortalecidas por el Espíritu Santo y disfrutamos de estos motivos de confianza, porque ahora lo sentimos, lo palpamos, lo vemos, hay lenguas, hay profecía, hay dones, se mueve en la iglesia y esto se multiplica porque la gracia de Dios ahora sobreabunda sobre los que le buscan, como dice Efesios 3:20. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Sin embargo, amados, la oración de Ana no pierde valor a la hora de entrenarnos en la escuela de la oración. Me gustó esta frase, la acuñé hace un momento que estaba terminando, porque en realidad orar es una escuela. Puedes empezar muy básico, puedes empezar con el ABC, con algo muy sencillo, pero a medida que te vas dando cuenta de la importancia que tiene en la presencia, de la importancia que tiene en la interacción que tenemos con el Creador, vas enriqueciéndola y vas acrecentándola y vas aprendiendo más cosas de cómo ir, no sé, no quiero ser irreverente, pero para que me entiendas, como en un carro, tuneando tu oración. Le vas adicionando esto, le vas sumando lo otro, le pones unas llantas muy buenas de humildad, le pones ahí, por ejemplo, un spoiler muy bueno de adoración. Y vuelvo a repetir lo mismo, no estoy siendo irreverente, es sobre todo para que los chavos, los millennials me entiendan. Vas adosando, vas enriqueciendo tu oración hasta que pues se vuelve una escuela y cada vez aprendes que hay más que aprender acerca de cómo dirigirnos a Dios y tu palabrería del principio se vuelve en una actuación de adoración profunda. Esta oración, la que ejercita Ana y de la cual hoy desprendimos toda esta enseñanza, nos transmite no solo algunos elementos necesarios, sino también nos ha enseñado el contenido para moldearnos, proporcionándonos una guía y llevándonos de la mano versículo a versículo. Para terminar, yo quiero preguntarte, ¿han cambiado algunas de estas verdades de cómo abordó Ana su oración al día de hoy? Porque por ahí de repente hay corrientes que dicen, no, pero eso era del Antiguo Testamento. Te voy a decir, por supuesto que no. Este modelo que Ana nos ejemplifica en primer libro de Samuel 2, del 1 al 10, siguen vigentes. ¿Por qué, amados, no nos dejamos inspirar por el Espíritu Santo a través de esta oración de Ana y aprendemos a orar como ella? Oremos, amados, para que nuestra lectura de la Biblia y nuestra oración sean una, para que no leamos la palabra sin orar, pero también no oremos sin ser guiados por la palabra. Oremos para contemplar el ejemplo de Ana, entre muchos otros, y que éste nos impulse hacia la Escritura, y esto nos ayude a conseguir
como dice el autor Donald Whitney, que sus palabras vengan a ser las alas para nuestras oraciones. Wow. Yo he oído orar a muchas personas a lo largo de mi vida ministerial. Y de las 2 personas que me ha impresionado más el fluir de su oración, el poder y lo sublime de sus palabras dirigidas al Creador, son 2 personas que precisamente oraban bíblicamente. Así es que acuérdate de esto, ojalá y puedas grabar esto en tu corazón. No leamos la palabra sin orar y no oremos sin ser guiados por la palabra. Mi nombre es Israel Chapa y fue un gusto estar contigo al lado de mi esposa, la pastora Idalia Castro. Que el Señor te bendiga y cuando abras tu Biblia te deseamos Shalom. felices letras. Mi esposa ya se despidió, yo también me despido. Shalom. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.